Bueno, damos gloria al Señor. Ustedes saben que soy muy peliculero, me gusta mucho ver películas. Que tuviera tiempo y que tuviera recursos, yo creo que compraba Netflix. Pero como no hay ninguna de las dos, entonces siempre digo que para qué esa tentación. Entonces más bien no. Pero sí cuando tengo la oportunidad en los canales que tiene el cable, trato de no ver muchas repeticiones, aunque repiten ya muchos, pero si vemos la película, no sé cuántos de ustedes han visto la película Volver al Futuro. En una de estas, no recuerdo cuál de ellas, él se quedó atrapado allí. Entonces, yo digo, ¿será que nosotros nos encontramos, y cuando digo nosotros, la iglesia, nos encontramos atrapados, pero no en el futuro, sino en el hoy y en el ahora? ¿Y por qué le digo que nos encontramos atrapados? Porque el Señor nos habla y nos viene hablando y lo vamos a ver a través de su palabra, lo que sucedió con sus mismos discípulos, qué es lo que el Señor quiere, pero qué es lo que nosotros estamos entendiendo acerca de lo que Él nos está mandando a hacer. Esta mañana en el devocional eh, había algo, una frase que la resalté porque me llama la atención cuando preparaba con el Señor. Y es, no permitas que la discusión, que la pereza y el engaño corten con la promesa que es eterna. Y cuando nosotros permitimos que estas tres cosas o alguna de estas tres, no sé, cualidades, defectos, no sé, características más bien, se interpongan en cuanto a nuestra relación con Dios, quedamos atrapados, creyendo que somos cuando no lo somos. Porque seguimos profesando, pero no viviendo. Y recuerden que Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca, pero creyeres con tu corazón. O sea, si tú lo confiesas, pero lo vives. Entonces, no solamente es profesar. Y quiero que me acompañe la palabra del Señor al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, verso 16 y verso 17. Cuando me lo tenga, me dice un fuerte amén. Yo tengo la versión, la Nueva Biblia de las Américas, que fue la Biblia que les mostré la semana pasada. Muy hermosa. 8, 16, 17 de Marcos o San Marcos. Amén, ¿estamos ahí? Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y ellos discutían entre sí, ¿quiénes? Los discípulos, que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Les preguntó el Señor. Cierre sus ojos ahí. Si puede levantar su mano, levante su mano y diga, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a identificar si me encuentro atrapado en el ahora y en este momento. Señor, ayúdame a no solamente declarar tu nombre, sino a vivir tu nombre. A no solamente declarar tu palabra, sino a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Entonces, este personaje de la película Volver al Futuro se quedó atrapado, pero en el futuro. Nosotros, ¿dónde estamos atrapados? ¿Será que ya estamos en el futuro también? ¿Cuántas oportunidades o en cuántas ocasiones nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Pero como nos mantenemos o como nos encontramos enfocados en el aquí y en el ahora y no en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a largo plazo, entonces es allí donde nos quedamos sumergidos en un momento como si estuviéramos en pausa,
como si la película se pausara, pero continuamos generando la vida. La película Matrix funciona de esa manera, en donde ellos están en un lado, pero se están desenvolviendo en el otro. También hay otra película de ese DiCaprio, no recuerdo cómo es que se llama, en donde ellos se acuestan a dormir y en el sueño son llevados a cierto lugar donde quieren y allí empiezan a hacer cosas mientras están en el sueño. Y de sueño a sueño terminan yendo como en 3 o 4 sueños. En el sueño vuelven y duermen para volver a estar y todo esto, mientras ellos están viajando en una camioneta en el tiempo real. Entonces, yo veo todo esto y yo digo, ¿será que la iglesia, nosotros hoy nos encontramos haciendo lo mismo? Viviendo este tiempo actual, pero creyendo que estamos ya listos allí a largo plazo. Y resulta que hoy nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese tiempo en donde estamos nosotros o creemos estar. Cuando pensamos en la comodidad en lugar del carácter, cuando pensamos en nuestra felicidad y no en nuestra santidad, cuando pensamos en disfrutar de la vida ahora en lugar de prepararnos para la eternidad, entonces quedamos atrapados en el pensamiento a corto plazo. Nos quedamos atrapados y esto tiene que ver precisamente con esa corta memoria que nosotros o que el pueblo de Dios tiene, en donde se nos olvida fácilmente lo que el Señor hizo la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. ¿Por qué? Porque no lo renovamos o lo dejamos que pase desapercibido en cuanto a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero entonces, ¿en qué necesitamos nosotros o de qué manera necesitamos hacerlo para que de esa manera no impidamos ver con claridad o no nos neguemos más bien ver con claridad lo que Dios quiere hacer con nuestra vida hoy? Y con eso quiero que me entienda que no es que sea malo el que usted hoy piense en el hoy, sino que se hace malo cuando usted se centra en el hoy o se queda atrapado en el hoy y en el ahora, pero no tiene su mirada puesta en la eternidad. Cuando usted dice, no, es que toca vivir, es el día a día, sí, válido. Pero usted vive su día a día pensando en qué. ¿En qué? Por eso, cuando nos quedamos atrapados en el hoy y en el ahora, entonces a mí no me interesa qué va a suceder y por eso hoy me quedo simplemente peleando, luchando en mis fuerzas por conseguirme lo de hoy. Y nos acostumbramos a vivir en el diario. Nos acostumbramos a conseguir el diario y nada más. No, ya tengo para hoy, ya mañana será otro día. Y eso lo llamamos fe. Lo llamamos fe, pero es que estamos cómodos. Estamos atrapados en ese instante. Entonces yo quiero que usted pueda entender de que no es malo que usted piense en el hoy, en el ahora, no. Pero se hace malo, contraproducente cuando usted no mira el mañana. Cuando usted no sabe que mañana también necesita ser un instrumento en las manos del Señor y simplemente lo hace hoy. Ahorita decía y contaba a la pastora acerca de lo que veías de esta invitación que le llega al Facebook. Y yo le decía a ella, y yo lo compartía con el hermano Dilson, creo que el domingo, en cuanto de lo que nos hablaba el Señor en aquella predicación que titulábamos La Iglesia Actual, en donde hoy las personas sacan de su bolsa, de su morral, sacan la semilla y la tiran. Eso es lo que hacemos cuando evangelizamos con un altavoz o cuando evangelizamos a la multitud, así, en donde la multitud ni siquiera nos está prestando atención y nosotros decimos que estamos sembrando. Entonces lo que estamos haciendo es que tiramos la semilla a donde quiera que caiga. Y sí, usted dice, pastor, pero muchos se han convertido así. Sí, pero ¿cuántos no?
¿Cuántos no se han convertido? Porque la palabra nos habla que la semilla cae en pedregales, que la semilla cae entre espinos, que la semilla cae en buena tierra. Pero ¿cuánta semilla cayó en buena tierra y cuánta semilla cayó en pedregales y cayó en espinos? Esa semilla se perdió porque su fruto no fue duradero. Y es ahí donde nosotros nos encontramos atrapados en el aquí y en el ahora, porque creemos que estamos produciéndolo cuando no. Y esto es lo que le sucedió a los discípulos. Jesús nos dijo, haciéndolo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Mateo 23:23. Haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero hoy nosotros como iglesia, hasta que no hagamos una cosa, no cogemos la otra, no dejamos la otra. A los discípulos les sucede esto y ellos no piensan sino en el ahora. Y allí Jesús les estaba tratando de darles una lección sobre el orgullo, ahí en Marcos capítulo 8. Él quería enseñarles sobre el orgullo mediante el uso de la levadura como una metáfora. Si usted mira todo el capítulo 8 de Marcos, en ese momento es la cuarta parte o la cuarta vez que Jesús les está hablando a ellos, simbolizándoles la enseñanza a través del pan y la justicia. Pero los discípulos no entendían lo que Jesús quería enseñarles. 4 veces en el mismo capítulo Jesús lo estaba haciendo. Y es allí donde podemos ver que Jesús, y por eso dice que la palabra que Jesús es ¿qué? El pan de vida, ¿cierto? Y lo podemos nosotros representar o mirar a través de la provisión que Dios nos da. Sea de una forma literal, como se ve en Marcos capítulo 6, o una forma metafórica, como lo vemos en Marcos capítulo 7. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los discípulos en ese momento? ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? Que no estamos permitiendo que la enseñanza que Él nos quiere entregar se haga como Él quiere, se cumpla en nuestra vida. La semana pasada nos decían, no venga a calentar silla. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque es que hay una responsabilidad cuando nosotros llegamos y escuchamos la palabra del Señor. Pero ¿qué estamos asumiendo nosotros? Cuando yo me fui a casar, yo sabía que mi vida tenía que cambiar, que no podía ser la misma. Cuando nos escuchamos la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes que nuestra vida no puede ser la misma, tiene que cambiar. Y es por eso que entonces muchos mueven las emociones para que usted salga diciendo, wow, qué bendición, pero su vida no cambió. Y mirando esto con el título de la vigilia, yo le preguntaba, y quizás por eso se me estaba olvidando entregarles el nombre, porque tenía la duda y le preguntaba al Señor, Señor, ¿fuera de bendiciones consoladora? Y estoy en el ejercicio de qué significa en el original consolar. Porque si a usted le dan una bendición, usted está contento. Me imagino que ya está consolado. Ay, Señor respondió. Ay, no me dejó acostarme sin comer. ¿Sí o qué? Pero fuera de eso, es consoladora. Y eso me tiene pensando acerca de qué es, Señor, lo que quieres con nosotros. ¿A dónde nos quieres llevar o de qué nos estás advirtiendo? ¿De qué nos quieres advertir? Porque Jesús advierte a los discípulos de esto. Porque los mismos fariseos se cuidaron intencionalmente, aún de ellos mismos, de que la comida no fuera contaminada, que el pan no fuera contaminado. Y por eso ellos fueron ante Jesús, le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque ellos cuidaban de que aún su propio pan, ese pan físico, no fuera contaminado, no fuera impuro, por ello tomarlo con las manos sucias. Por eso les pareció raro
que Jesús no mandara a sus discípulos a lavarse las manos para que comieran el pan. Pero la respuesta de Jesús es completamente clara. Lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de su boca. Y eso lo aprendimos, lo que vimos la semana pasada a través de Santiago, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué quería advertirles Jesús? Y la advertencia de Jesús era espiritualmente. Su enseñanza actúa como levadura contaminada que impregna la verdad de Dios y que cambia fundamentalmente la constitución de la palabra. Y de esto era que Jesús quería advertir a los discípulos cuando les dijo acerca de la levadura de los fariseos. Cuando Él les habla de esto, no les estaba hablando de pan físico, les estaba hablando de ese pan espiritual. Pero ellos entre sí estaban discutiendo, uy, ese nos está regañando porque no trajimos pan. Tiene hambre después de todo eso. Después lo que lo hizo allá, esa campaña evangelística que hizo allá, tiene hambre. Y es ahí donde nos encontramos, o donde los discípulos se encontraron atrapados en el ahora, en ese momento. Y yo quiero que nosotros como iglesia miremos si estamos en ese mismo lugar. Confundidos, pensando que en vez de Jesús están enseñando y direccionándonos a otro lado, me están regañando y me están diciendo ¿por qué? Me están diciendo ¿para qué? Y es aquí donde podemos retomar esa palabra de ecoamigables. Solo escuchamos la palabra y no dejamos que ésta saque lo malo o expulse lo malo que hay dentro de nosotros. Nos sentamos simplemente a escuchar, entonces nos volvemos muy amigables, ecoamigables con la palabra del Señor. ¿Será que eso es lo que Él quiere? Jesús está tratando de enseñar verdades espirituales. Está queriéndoles mostrar la importancia de la falsedad o del cambio que los fariseos quieren hacer a través de la palabra. Porque ellos eran religiosos, se sabían la palabra, conocían la palabra, servían en el templo. Pero entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Y la enseñanza era para que ellos tomaran responsabilidad, para que ellos pudieran darse cuenta de esos religiosos que hoy profesaban de ser líderes. ¿Qué estamos nosotros hoy viendo? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos asumiendo? Pero los discípulos discutían sobre por qué no tenían suficiente para comer. Entonces Jesús, a través de esto y de no ver que ellos tienen un cambio, decide abandonar su lección, su enseñanza, para cambiarla y volver a lo básico. Y es allí donde Pablo entra y Pablo nos dice que nosotros, ya debiendo de ser maestros, todavía anhelamos leche materna. Ya debemos enseñarle a otros. Mire cómo cuesta todo esto con lo que se va a hacer en el concierto. Y cómo cuesta el llevar una persona que no conozca al Señor. O una persona que estemos, como decimos nosotros, estemos remojando en las cosas de Dios. No debería costarnos hacer esto. Pero como hay tanta falsedad, tanta levadura en la sociedad, porque muchos líderes religiosos emocionaron a la gente y luego los dejaron ahí, y muchos dijeron solamente con una repetición de una oración tú eres salvo. Y entonces afuera encontramos muchos salvos, comillas, porque repitieron una oración. Cuando no están viviendo nada de la palabra y entonces no se ponen el hábito y no son capaces de, en vez de glorificar el nombre del Señor, lo pisotean
¿Y en cuántos de ellos nosotros somos participantes? Ahora me contaba la hermana Araceli algo y decía, yo no voy a disfrazar a mi niño, pero va a salir a pedir confites. Entonces, ¿dónde estamos colocando nuestra mirada? Nuestra mirada no es en el pecado, sino en lo que consideramos pecado. Es que no es el disfraz el pecado, es participar de la celebración que se hace. Por eso no estoy de acuerdo con muchos pastores que el 31 de octubre traen los niños a la iglesia y salen llenos de confite a la iglesia. Y yo está haciendo lo mismo, pero lo está disfrazando diciendo que les está hablando de Jesús. No, enséñeles. Y de eso tenemos que encargarnos nosotros, de enseñarles. No de alcahuetearles o cambiarles el dibujo para que ellos lo vean diferente. No, no nos dejemos atrapar del aquí y del ahora simplemente porque a todos les parece normal. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer el de menos? Jesús cambia esto y vuelve a lo básico. Quería despertar en ellos y quiere despertar en nosotros un pensar crítico, un pensar analítico, para que nos podamos dejar guiar. En este caso, en ese momento, era Jesús el que los dirigía. Hoy la iglesia es el Espíritu de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, poder aceptar lo que Él tiene para nosotros. Pero entonces Él tiene que morir, tiene que abandonar, tiene que aplazar la enseñanza del crecimiento que nos está entregando para volver a lo básico, hacer que nosotros podamos razonar a través de la palabra. Por eso digo yo, ¿en dónde estamos entonces? Por eso como esta mañana lo ponía y lo decía allí en el devocional, ¿es pereza? ¿Es engaño? ¿Es discusión? ¿Cuál de las tres está cortando en mi vida la promesa eterna que tengo sobre mi vida? ¿Cuál de las tres están siendo obstáculo para yo poder ver que esa salvación es para mí? El primer objetivo de Jesús era ayudar a los discípulos a darse cuenta de los insensatos que estaban siendo. ¿Será, y yo quiero que tú te respondas eso, será que el Señor necesita despertarte a ti de nuevo para que te des cuenta si eres insensato o no? Por eso Jesús les pregunta y les hace varias preguntas allí. Les dice, ¿aún no comprenden ni entienden? O sea, el mismo Jesús estaba totalmente sorprendido. Y si nos vamos al original, entender, tiene una raíz griega que traduce noeo. Y su significado es captar una idea, pensarla y luego actuar en consecuencia. Por eso Jesús está acusando a los discípulos de no poder procesar lo que han experimentado, lo que han vivido. Y entonces, como nos hablaba el Señor la semana pasada, hoy sufrimos de algo y mañana se nos olvida, y al volver a pasar por lo mismo, repetimos lo mismo que ya vivimos. ¿Les ha pasado que a veces usted dice, uy, estoy viviendo un déjà vu? Y aparte de que usted se da cuenta que está viviendo un déjà vu, vuelve y lo vive como ya lo vivió. No, es que si te dan la oportunidad, si nos dan la oportunidad de vivir un déjà vu, es porque tenemos que corregir algo. Al alumno no le repiten la prueba 2 y 3 veces para que se equivoque en lo mismo. Sarita y Felipe, mamá, yo quiero estudiar con usted, con mi papá no.
Jesús les pregunta, ¿tienen el corazón endurecido? Si nos vamos al griego, corazón traduce cardia, que se refiere al centro de la vida, se refiere a las emociones, a los impulsos, el deseo y a última instancia el carácter. O sea que el corazón, cuando hablan en el corazón en griego, en el Nuevo Testamento, están hablando del carácter, de la toma de decisiones que usted tiene que tener. Pero Jesús lo complementa no solamente con corazón, sino con endurecido, que en la palabra griega es prorro, y que significa estar cubierto con un callo grueso. ¿Cuántos de ustedes les ha dado callo? ¿Han cogido pala? Una pala, ¿cómo lo llaman en Venezuela la pala? Pala, sí. Ah, bueno. Denny ya sabe, ya Denny se está más culturizada. ¿El pico saca más que la pala? Sí. ¿O el asadón? Pero la pica la puntuda. Pero entonces, ahí es donde cuando cogemos la pala, que no estamos enseñados. Yo les conté a ustedes que yo trabajé construcción una sola semana en mi vida. No fue hecha la construcción para mí. Seguro que no. Yo admiro los que trabajan construcción, pero no admiro cómo gastan la plata, pobrecitos. Ellos suban bastante para dejársela al cantinero. Porque mis manos se llenaron de callos. Y yo decía, no, yo acá me estoy muriendo de hambre, mi papá me mantiene. Y no volví a trabajar por eso. Pero el endurecido en el griego nos representa precisamente un callo. En donde usted ese callo es duro, usted le mete una aguja o algo, a usted no le pasa nada. Y el Señor le estaba diciendo a ellos, ustedes tienen su carácter endurecido. Ustedes tienen su carácter como un callo. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus impulsos? Porque el Señor les dice, ¿tienen el corazón endurecido? Cuando tenemos esto, eso hace que nos estanquemos mental y espiritualmente. Mental y espiritualmente. Porque simplemente todo lo que llega repele nosotros como si fuera un escudo, porque no lo sentimos, nos rebota. Decimos, sí, qué bendición, gloria al Señor, pero después salimos y seguimos haciendo lo mismo. Y de eso no se trata. No nos quedemos atrapados en el aquí y en el ahora. Ahora, ¿por qué no estaban procesando la información? ¿Por qué los discípulos no estaban procesando la información? ¿Por qué la iglesia de hoy no procesa la información? ¿Cuál es la raíz de la incomprensión que se está teniendo? Y si volteamos a mirar a los discípulos, su dificultad o la principal dificultad no radicaba en un problema de comprensión. O sea, eso quiere decir que entendían. Es que yo creo que eso no pasa con la iglesia hoy. La iglesia no es que no entienda, la iglesia entiende. Porque los mensajes son bien claros. Yo digo, es que si fuera algo sofisticado, no. Nosotros somos del vulgo, como decía Pedro. Entonces no tenemos palabras sofisticadas para ustedes. El mensaje es claro, la palabra es clara. Por eso tomamos varias versiones, para que nos acomodemos o para que podamos entender más fácil el mensaje de lo que Él nos está diciendo. Si tomáramos nosotros hoy una Biblia, esa Biblia es judía, si no estoy mal, la que usa el católico. Si nosotros tomamos esa Biblia no entendíamos nada, o yo no sé usted, pero cuando yo la leía no entendía nada.
Cuando después cojo una versión Dios habla hoy, es que esa Biblia no sabe hablar. Esta sí. Esta me habla más clarito. Y entonces empiezo a explorar que es que hay otras versiones. Y que yo puedo leerlas todas y mirar qué es lo que Dios me está hablando, a qué me está mandando, qué quiere conmigo. Entonces, el problema no radica en falta de comprensión. Muchos pueden pensar que el hecho de llevar un solo pan en la barca pudiera ser un problema para Jesús. Y eso es lo que estaban pensando los discípulos. Pero resulta que los discípulos habían acabado de vivir 2 actos milagrosos de lo que Jesús había hecho. Cómo multiplicó 5 panes. Cómo multiplicó y sobraron cuántas canastas. Él mismo le preguntó a los discípulos: hey, ¿ustedes no vieron lo que pasó? ¿Cuántas canastas sobraron? 12. O sea que no era comprensión. Jesús nos trae a memoria la palabra, el Espíritu de Dios viene y nos trae a nosotros a memoria lo que Él ha hecho con nosotros. No sé, pero yo creo que el Señor ha obrado milagrosamente en tu vida, de una u otra manera. El que no haya recibido un milagro, levante la mano, porque hay que orar bastante por usted. Pero a todos nos ha hecho algo. Quizás a veces deseamos que sea más y que sea mejor. Y que sea de continuo. Pero es que como no tenemos comprensión, ¿cómo va a ser de continuo? Y aquí es donde Jesús le muestra a los discípulos que su verdadero problema es espiritual y que consistía en la falta de fe. ¿Hay falta de fe entre nosotros? ¿Hay falta de fe en nosotros en donde decimos: no, pero es que, Señor, no me has dado con qué pagar el arriendo hoy? Si pudieras calificar tu conocimiento de Jesús de 1 a 10, ¿cuánto pondrías? Siendo 10 la calificación excelente. ¿Cuánto le pondrías a eso? Porque cuando hay falta de fe es porque hay falta de conocimiento. Cuando no creemos en que Él puede obrar, entonces es porque no sabemos a quién estamos acercándonos o a quién le estamos pidiendo. ¿Recuerdan aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, que los discípulos no fueron capaces de liberar? Y Jesús se acerca y le dice: ¿tú crees? Y este hombre le dice: sí, pero sana mi incredulidad. Señor, sí, yo creo, pero me hace falta. Jesús estaba preguntando eso. Si nos piden un grano de mostaza, entonces, ¿en qué o cuál es el tamaño que queremos tener que no comprendemos o no conocemos lo que Él quiere hacer en y a través de cada uno de nosotros? Lo que Él quiere hacer hoy en la iglesia. Porque lo que Él quiere hacer hoy en la iglesia es porque se va a ver reflejado mañana. Lo que siembres, eso recogerás. ¿Qué estamos haciendo? Si la iglesia hoy entendemos quién es Jesús, no nos quedaríamos en el hoy, no nos quedaríamos en el ahora, sino que podríamos ver lo que Él tiene y quiere para la iglesia mañana. Es que tu circunstancia, tu aflicción, tu problema, tu enfermedad hoy es la victoria mañana. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo, pero no necesitamos simplemente aprender en emociones, tener el corazón endurecido y simplemente creer que declarándolo ya lo tenemos. No funciona de esa manera, con Él no funciona así.
Los discípulos llevaban caminando con Jesús y les faltaba fe. ¿Cómo iba Jesús a ayudarles a vencer los obstáculos para que finalmente pudieran creer en Él? Si estaban peleando por un pan, cuando ya habían visto que habían sobrado 12 canastas de pedazos de pan. No había pasado mucho tiempo. Pero eso nos acompaña desde que el pueblo fue liberado de Egipto. Solo 3 días después estaban quejando y querían devolverse para Egipto. ¿Acaso nosotros nos queremos devolver hoy? Jesús empieza a hacerles una serie de preguntas a los discípulos en las que apela una y otra vez a su capacidad de razonar. Solamente les pregunta, no porque ellos no supieran. Cuando Jesús pregunta, no es para que nosotros digamos, no, pero eso tan fácil, eso lo podemos responder. No, es para que podamos apelar al razonamiento. Una vez me dijeron a mí que yo razonaba mucho y que eso era pecado. Pero ahora veo a través de la palabra que no. Ay, ese día me iban a engañar. Ey, es que usted todo lo cuestiona. Me dice, claro, yo tengo que mirar qué es lo que me voy a comer. No porque se vea bonito por encima, yo tengo que comérmelo, no. Eso nos lleva. Yo invité al pastor que viene de Bogotá a predicar. Y mi esposa lo primero que me dijo fue, ¿el Señor ya lo aprobó? Y yo, ay Señor, yo creo que sí. Pero tengo que seguir entonces orando, Señor. Porque ustedes saben que he sido muy cuidadoso con el altar. Y el que venga por una ofrenda pierde la avenida porque ofrenda no le voy a... El que quiera venir a dar por eso pierde la avenida y el Señor lo baja. Entonces, iglesia, ¿hacia dónde nos quiere llevar el Señor en nuestra capacidad de razonar para que nos demos cuenta de lo que Él quiere? Lo que el Señor quería mostrarle a los discípulos es que la falta de fe es la respuesta lógica a las evidencias que Él les había mostrado. Es una lógica de lo que ya habían vivido, de lo que ya nosotros hemos vivido. Él no nos va a preguntar por lo mañana, no. Mañana solamente sabemos que tenemos una hora para levantarnos, pero no sabemos si nos vamos a levantar o no, porque no depende de nosotros. Por eso es un milagro sobrenatural el mañana poder decir, uy, qué pereza, yo llenando otra vez. Bueno, el que levanta a las 10 de la mañana de pronto no. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere mostrar? Y el Señor quiere enseñarles que lo cierto es que nadie puede tener fe si no piensa, si no razona. Y por eso en Marcos capítulo 12, el Señor dice que hay que amar a Dios con toda nuestra mente. Nuestra mente, o sea que la fe tiene que ir acompañada del razonar. Y por eso Dios nos hace recordar a nosotros, pero Jesús le hace recordar allí a los discípulos lo que habían vivido, lo que habían apenas experimentado hace unos pocos días o unas pocas horas. Los lleva a ese suceso de nuevo. Pero ahora nos toca a nosotros hacer el esfuerzo de razonar, de poner lógica, de pesar la información que tenemos para poder llegar a la conclusión correcta de lo que Jesús nos quiere enseñar. Y no permitir quedarnos atrapados en el aquí y en el ahora porque es que nos está faltando algo. Porque no lo vamos a tener todo. Quisiéramos, no sé si usted, pero yo sueño tenerlo todo. Que no me duela nada y que no me falte nada. Pero si llega a pasar eso,
yo creería que puedo olvidarme del Señor. David lo dijo. David lo expresó: Señor, no me lo des todo porque ya no te necesito, pero no me lo quites todo porque entonces simplemente me aparto. Y eso es lo que hace el Señor. Porque a través de la necesidad, a través de la aflicción, a través de la prueba, a través de la circunstancia, por eso la prueba no es mala, por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice: hey, benditos aquellos que están pasando por tribulaciones. Bienaventurados ellos. ¿Por qué? Porque es que vamos a anhelarlo a Él, a desearlo. Vamos a estar en relación con Él, porque Señor, por favor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Pero teniendo presente que no podemos hacer lo uno, dejando de hacer lo otro. Ojo, no se encargue solamente de pedir, pero no de obedecer, porque entonces de nada sirve. ¿Cómo llegaron los discípulos a darse en cuenta realmente quién era Jesús? ¿Cómo llega la iglesia de hoy realmente a darnos cuenta si estamos siguiendo al Dios de la Biblia o si estamos siguiendo al Dios que nos hemos creado a nuestra propia manera? ¿Cómo lo hacemos? Es necesario dar una respuesta adecuada a la revelación que Dios nos está entregando a través de su palabra. Y aquí viene el segundo punto que Jesús quiso tocar. El primero era ¿cuál? Llevarlos a su razonamiento, recordándole las cosas. Y el segundo es que ellos tengan una respuesta acerca de la palabra que están escuchando. ¿Qué respuesta tenemos nosotros hoy acerca de la palabra que escuchamos? Para que no tengamos o no seamos de un corazón endurecido, sino que sea ese corazón que filtra. No que solamente como la esponja se absorbe y se llena, pero asimismo lo expulsa, sino que filtra para saber qué es lo que tiene que hacer o qué se tiene que comer, pero qué tiene que echar afuera. Eso es lo que la palabra nos hablaba la semana pasada. Sí, no solamente seamos oidores, tenemos que ser hacedores. Y cuando somos hacedores, entonces tomamos la palabra, pero la misma palabra se encarga de expulsar de nosotros lo que no sirve. Ahí es donde renunciamos, ahí es donde morimos. Solo eso mostraría que estamos nosotros dando una respuesta a la revelación de su palabra, pero también a la vez nos lleva a mostrar que no tenemos un corazón endurecido y que nuestro corazón está abriendo sus puertas para que la verdad de su palabra pueda entrar y morar, reinar, gobernar en nuestra vida. Es la declaración más seria, pero simple, para que nosotros mentalmente nos demos cuenta si somos o no estamos siendo competentes frente a lo que Él nos está asignando. Él hizo eso con los discípulos, pero después empezamos a ver la preparación, porque los discípulos eran las personas que más información habían recibido de parte de Jesús. Yo me pregunto, ¿será acaso que la iglesia hoy no está recibiendo la enseñanza apropiada y por eso tendemos a ser inconscientemente sensibles para poder obrar o hacer como Él quiere? Porque los discípulos después de esto despiertan. La enseñanza de Jesús fue intencional para que ellos pudieran despertar de su embotamiento o su letargo espiritual, como lo quieras llamar. Hoy la iglesia no está mirando que se acerca el día y solamente escuchamos decir el próximo año será peor que este. Pero ¿y qué está haciendo la iglesia? ¿En dónde se está mostrando la iglesia? Corriendo con el mismo riesgo de lo que hacían los fariseos: rechazar a Jesús.
Y nosotros, y digo nosotros porque somos parte de la iglesia global, estamos corriendo con el riesgo de rechazar a Jesús teniéndolo en nuestra boca. Porque no queremos vivirlo. Porque para vivirlo nos hace falta fe. ¿Estás practicando lo entregado? Aunque te cueste o sea muy difícil. ¿Estás practicando lo entregado aunque tengas que renunciar a muchos de tus placeres? ¿Le estás enseñando a otros? Pero si no lo vivimos, ¿qué estamos enseñando? Si cumplimos con nuestra tarea, iglesia, no estaremos atrapados en el aquí y en el ahora, sino que con seguridad veremos la eternidad como la promesa segura, garantizada para cada uno de nosotros. Jesús lo dijo: yo iré a preparar moradas para ustedes. Pero cuando podemos ir al original, Jesús lo que estaba diciendo es: yo prepararé moradas en ustedes. Entonces, ¿qué clase de morada estoy siendo yo para poder razonar y hacer que su palabra se haga vida en mi vida? Cierre sus ojos ahí. Padre, te pido perdón, Señor. Señor, perdón porque hemos reconocido, pero nos ha faltado, Señor, disposición para negarnos. Tú nos los has enseñado, Señor. Reconocer sin renunciar de nada sirve. Y es por eso que nosotros hemos reconocido que nos hace falta fe, pero no nos hemos movido, Señor, en esa fe para poder obtenerla. Somos conscientes de tus enseñanzas, pero aún así estamos esperando que se haga un de repente sobre nosotros y nos volvamos los hombres más crédulos delante de ti, Señor. Cuando para dejar entrar algo necesitamos también dejar salir algo. Para poder llenar necesitamos vaciar. Señor, pero nuestro afán del día a día nos ha llevado a encontrarnos, Señor, estancados, atrapados, Señor. Señor, yo quiero. Y con la autoridad, Señor, que me has entregado, Señor, uso el poder de tu palabra para declarar esa libertad en la vida de tu pueblo, Señor. Para que, Señor, todo lo que aturde, embota o estanca, Señor, no lo muestres si aún no lo conocemos y podamos inmediatamente
despojarnos de todo esto, Señor. Queremos recibir tu libertad, pero queremos vivir tu libertad. Señor, viviendo el hoy, pero colocando nuestra mirada en esa eternidad que tienes para cada uno, Señor. Por eso te necesitamos, mi Jesús. Aquí está, Señor, tu pueblo, aquí está tu remanente. Te suplico, Señor, haznos más sensibles cada día. Mueve la base, la estructura, los cimientos de nuestra vida, para que ese de repente, Señor, nos haga salir de nuestro confort, que aún en medio de la incomodidad nos estamos acomodando, Señor. Ayúdanos, Señor, a llamar las cosas por su nombre como tu palabra nos lo indica. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.